Hola, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo estuvo el almuerzo? Bueno, Bien, sí. bueno, qué bueno. Uy, virgencita. Mm. Oye, Andrés Tapia Fris, ¿qué de tu hermano? Hola, Jarita. No, Hola, está en la casa. Sí, ¿está ya en la no casa? clase online. Oye, ¿en qué curso vaya o terminó? No, se cambió de carrera. ¿Y qué está estudiando ahora? Agronomía en Chillán. Ah, ya, para seguir de la herencia del papá, dijo. Mm. Supongo. Mira, porque la Ale terminó ya, pues. Tu hermana Sí, sí, terminó. ya terminó. Lleva 2 años Ah, trabajando. chuta. Ya, agronomía. Sí, pues sí, eso tenía que estudiar. Eso tenía que estudiar. Oye, Pérez Gabrieli, parece que en primero vi un cabro chico que era Pérez Gabrieli, Crescente. Tienes un hermano en primero, ¿no? ¡Crescente! Bien. Entonces, vamos a comenzar hoy. Entonces lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que la gracia de Dios Padre y su Hijo nos acompañen en nuestra clase, en este día, y que nos dé fortaleza y sabiduría para poder enfrentar lo que tenemos y ocurre a nuestro alrededor. Pidamos por los más desposeídos, aquellos que están sufriendo por efecto de esta pandemia, ¿ya? Que sufren, ¿ya?, físicamente y espiritualmente, aquellos que no tienen las condiciones mínimas para poder tener una vida digna. Bueno, esto se lo pedimos al Padre a través de María, y por eso a ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien. Entonces vamos a trabajar y vamos a presentar ahora pantalla. Bien, vamos a desarrollar esto sobre cinemática y dinámica, es decir, lo que tiene que ver con movimiento y fuerzas. Eh, y, 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 y eso, son 50 preguntitas. Y ahí están las 50, sí, son 50. Ah, se me pasó.
Metí energía también, pues no tenía que meter energía. Ya. Bueno, la vemos después. Entonces, vamos viendo. A ver. Dice que esto lo subí a la cosa esa, ya está. Dice el primero, un automóvil recorre una distancia de 240 kilómetros en 8 horas. ¿Qué se puede afirmar respecto de su rapidez? La A, La O, ¿no? ¿Y por qué no puede ser la E? porque es un promedio. Eso puede acelerar o desacelerar el medio. Ya Es un ahí, promedio que se hace. y la E, ¿qué Es tiene? que no- También dice que es 30 kilómetros. pero es que no sé si es constante. No sé, puede ir a 120 por medio segundo, después puede quedarse quieto, después puede seguir a otra velocidad. Es un promedio nomás, según yo. Ya, bien. Sí, me gustó eso, que discriminen. Eso, efectivamente, en la letra A. La número 2, ¿cierto? La 1 era discriminar, ¿cierto? Porque el cálculo era fácil. Ya, la 2, más fácil todavía porque es acordarse de una ecuación nomás, ¿cierto? ¿Cuál es el problema allí? ¿Qué? ¿Cuál es la dificultad que se presenta en el 2? La transformación de kilómetros a segundo. O sea, Kilómetros por hora a metros por segundo, efectivamente. Entonces, Es la A, ¿o no? eh, Porque sí, el cambio son 36 kilómetros por hora, que sí, son 10 metros sobre segundo. sí, en Y en 10 10 segundos, segundos, correcto, correcto. Es la letra A, ¿cierto? Porque serían, la variación de velocidad son 10 metros por segundo, en 10 segundos son 1 metro segundo cuadrado. profe, Porque para transformar kilómetros por hora a metros por segundo hay que dividir por 3,6. Sí, dime, hijo. no sería la pregunta sobre cómo es la transformación. Sí, hay que dividir por 3,6 ¿no? Entonces, la 3, a ver. Un atleta recorre una distancia de en T segundos. Tiene una rapidez media V. Si el atleta aumenta su rapidez al doble, ¿cuánto demorará el atleta en recorrer la distancia D? Entonces, ¿cierto? Como la rapidez es inversamente proporcional con el tiempo, porque lo que se mantiene constante es la distancia, entonces, si la rapidez aumenta al doble, el tiempo tiene que aumentar al doble, ¿cierto? ¿O No no es disminuye. cierto? Disminuirse la mitad, ¿o no? Dime. Tiene que disminuir, ¿cierto? Tiene que disminuir porque son inversamente proporcionales. Si aumenta al doble, tiene que disminuir a la mitad. Entonces, la respuesta sería T medio. Bien. El 4. ¿Cuál es el desplazamiento de la partícula que está representada a través del siguiente gráfico? ¿Ya? Es un gráfico, lo primero que hay que hacer es mirar las variables que tienen sus ejes. Y aquí es velocidad versus tiempo. Entonces, Hay que sacar el área debajo de la. correcto. Cuando tengo una gráfica velocidad versus tiempo, el área representa el desplazamiento experimentado. profe, ¿Sí? o sea, que para ser más estricto, según yo, sería la distancia recorrida, porque el desplazamiento no me dicen dónde parte. O sea, tendría que asumir que parte en cero. Estoy en clase, hija.
A ver, de nuevo, por favor, perdón. Es que según yo, o sea, para ser como más estricto, según yo eso sería la distancia recorrida porque el desplazamiento no sé dónde parte. Puede partir en el punto cero, en el 2. Ya, sí, pero es que aquí no me está determinando la posición, po. ¿Mm? No me No, está- yo solo digo que el área debajo de esa curva es el desplazamiento o es la distancia. Bueno, en este caso el desplazamiento, porque me dicen que en este caso el desplazamiento porque me están pidiendo, entonces yo tengo que entrar a suponer de que esta es velocidad y que se trata de un movimiento rectilíneo uniforme. Y yo lo supongo porque lo que entra en el temario es el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Mm? ¿Ya? Es por esa razón. ¿Mm? Pero sí, yo no sé en posición si parte del origen, no parte del origen, eso no lo sé. No me dan la información eso. ¿Mm? ¿Ya? Entonces me veo obligado a sacarlo desde de sacar ese desplazamiento por el, ¿cómo se llama? El área. ¿Mm? Y si calculamos el área, veamos. Aquí 22. tendríamos 5 por 2, 10, más, eh, más 6, ¿ya? 16 Y más 6. y más 2 por 3, 2 por 3, a ver cuánto está. 2 por 4, a ver, no, puta, me perdí. ¿No? 6 a 2 son 6. 6 por 2, 12 más 6, si tienes razón. Entonces, ¿cuánto era la cosa? 22. 22 Siempre. entonces. ¿Mm? Ya, 22 metros. Bien. A ver, el 5. ¿Cuánto tardará un sonido en recorrer una distancia de 40 kilómetros si su velocidad en este medio es 320 metros por segundo? Bueno, la dificultad radica en que hay que hacer una transformación, ¿no? ¿Cierto? Y aquí conviene transformar los 40 kilómetros en metros. Entonces, para determinar el tiempo, dividimos esa distancia por la velocidad, que son 320, y eso es 125 segundos. A ver, el otro. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones sobre el movimiento rectilíneo que se muestra en el gráfico es correcta? Ya, aquí tenemos posición versus tiempo. ¿Ya? ¿La B? Pero eres una maravilla. ¿Ya? Porque dice la distancia recorrida es 5 metros. La distancia recorrida no es 5 metros, porque recorrió primero 5 metros, pero después recorrió 4 metros más. El desplazamiento total es 1 metro, sí, porque primero se desplazó 5 metros en un sentido y después 4 metros en otro sentido. En consecuencia quedó a 1 metro de la posición original. Entonces el desplazamiento es 1 metro. La rapidez máxima lo logra a los 3 segundos, no porque en todo este tramo, en todo este tramo tiene una rapidez que es constante, por eso que es una recta. La rapidez de la partícula es constante en el tiempo. No es constante porque, ¿cierto? En el segundo tramo, la rapidez no tiene el mismo valor que acá.
Bien. Inicialmente la partícula aceleró y luego desaceleró. No, porque es un gráfico posición versus tiempo y la pendiente me determina la velocidad. Profe, ¿Sí? ¿la pendiente determina la velocidad o la rapidez? Bueno, si en este caso esto es posición, me va a determinar la velocidad porque aquí me dicen que es rectilíneo. Ah, ya. Ya. Un cuerpo que cae de una cierta altura tarda en llegar al suelo 10 segundos. ¿De qué altura cae el cuerpo? En estos casos hay que utilizar G igual 10. ¿Eh? ¿Ya? Ya. Entonces, cae. Entonces su velocidad inicial es 0, que no dice que fue lanzado, cae. Su velocidad inicial es 0. ¿Mm? Y la distancia que recorre el trayecto, en este caso como es rectilíneo, los movimientos verticales son rectilíneos, coincide la distancia recorrida con el desplazamiento. Tenemos que ese desplazamiento sería un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Un medio por la aceleración que es 10, me quedaría 5. Por el tiempo al cuadrado, 10 al cuadrado son 100. Entonces sería 100 por 5 son... A ver... 500. Sería 500. Termina 500, bien. Bien, 500 metros. Sobre un lanzamiento vertical hacia arriba, ¿cuáles de las aseveraciones siguientes son incorrectas? ¿Ya? Profe, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿El lanzamiento vertical se considera desde que yo estoy en el suelo? O sea, ¿tiro un cuerpo y vuelve a caer? ¿O puedo estar, por ejemplo, una altura inicial, no sé, un edificio, lo tiro y que caiga al suelo? En las dos situaciones, tú decides cómo lo vas a analizar. ¿Ya? Tú decides de dónde parte. Entonces la uno estaría malo, ¿o ¿Ah? no? La uno estaría malo. Porque si yo, por ejemplo, tiro, o sea, un cuerpo desde un edificio, lo lanzo hacia arriba y al suelo va a caer con una velocidad mayor con la que la lancé. Sí. Ese es un argumento bien, pero también la velocidad ya no es la misma porque tiene distintos sentidos. Cuando tú lo lanzas es hacia arriba y cuando llega, el valor es el mismo, a la misma altura. Cuando llega a la misma altura, ¿ya? Va a tener el mismo valor, pero en sentido contrario. Y como es velocidad, importa el sentido. Entonces también efectivamente está mala. Es incorrecta, sí, incorrecta. Ya, pero lo que tú decías, tú decides dónde hay una aclaración para que lo veamos todo, insertar en forma. Veamos esto. Profe, pero si ese punto hubiera dicho tiene igual magnitud, La velocidad tiene igual magnitud, sí, podría haber sido considerado, sí, porque de llegada significa que tiene que ser a donde tú lo lanzaste. ¿Mm? Pero si efectivamente, si yo tomo eso, yo al lanzar un cuerpo hacia arriba, ¿cierto? Y este va a llegar por acá. Si yo determino, si tomo esto, ¿ya? Esto como posición, ¿ya? Es lo mismo que si yo considero como punto de partida este. Podría considerar como punto de partida este, y aquí ya lleva una velocidad, y esta sería mi llegada. O puedo considerar como punto de partida este, entonces aquí tendría una velocidad y una posición que me daría negativa nomás con respecto al punto que yo lo lancé. Pero puedo tomarlo desde cualquier posición como origen, porque yo determino el sistema de referencia a mi conveniencia.
Ahora, como dice velocidad de llegada, cuando hablamos de llegada en estos casos se refiere en comparación a de donde lo lancé. Ah, ahí está. Que yo pensé que se refería a que llega al suelo. No. Pero sí está bien tu observación que hiciste. O sea, Bien, es que de hecho, si lo lanzo a una altura mayor, la magnitud igual va a ser distinta. sí, es distinta. Ya, bro. Ya. En el ¿Sería punto. las todas? Perdón. Entonces serían todas. Sí, son todas incorrectas. Sí, porque dice, en el punto más alto de su trayectoria, su velocidad y aceleración es cero. No, pues la velocidad se hace cero, pero la aceleración no es cero, porque si fuese cero, el cuerpo no podría regresar, pues, no aceleraría hacia abajo. Ya. Su velocidad se reduce en 10 metros por segundo por cada segundo que pasa mientras sube. ¿Mm? ¿Por qué esa ¿Está está bien mal? o no? Sí, está bien. Según yo también está bien. 10 metros por segundo. ¿Mm? A ver. Lo lancé con 20 metros por segundo. ¿Sí? Ya. Entonces, la velocidad final, ¿a qué sería igual? Cero. La velocidad final es velocidad inicial menos g por t, ¿cierto? Pero la aceleración nunca es cero. Pero, No. profe, ¿con velocidad final se refiere cuando llega a la altura máxima o cuando vuelve? A ver, estoy en la 3. En eso estamos analizando, ¿no? ¿A qué te refieres? ¿Te refieres con tu pregunta, perdón? No, nada, me enredé. Ya. Si lo lanzo con 20 metros por segundo, y ahí la velocidad final es velocidad inicial menos g por t. Entonces, la velocidad final, cuando ha transcurrido un segundo, ¿qué es lo que pasa? En el primer segundo, ¿cuál sería su velocidad? ¿Cuánto se reduce? De 20 Pasa a 10 metros por segundo. pasa a 10. Pero en el segundo siguiente, ¿cuánto se reduce? Otros 10. ¿Mm? Sí, pues, otros 10. Otros 10 y ahí quedan 0. O sea, alcanza la altura máxima en 2 segundos. La Y ahí- velocidad cero alcanza la altura máxima en 2 segundos, pero... Jarita, de hecho, se A ver, puede comprobar con la espérate. fórmula, ¿no? De velocidad final menos velocidad inicial partido tiempo. Eso le iguala a aceleración. Y se va a dar cuenta que son 2 segundos para que la Sí, no, sí, aceleración eso sean sí, 10 no, metros sí, por segundo. sí sé que son 2 segundos, pero aquí estamos, su velocidad se reduce 10 metros por segundo cada segundo mientras sube. Sí, pues sí, esa es correcta, pues. Es la 1 y la 2 nomás, pues. La incorrecta. Porque aquí preguntan la incorrecta, ¿cierto? Entonces la 1 y la 2 nomás. Porque aquí dice su velocidad se reduce en 10 metros por segundo por cada segundo. Sí, porque la aceleración son 10 metros segundo cuadrado. Y la aceleración es la variación de la velocidad. Y cuando va subiendo, la aceleración es negativa porque está reduciendo su velocidad. Entonces aquí la 1 y la 2 son incorrectas y la 3 es correcta. Entonces la 8, la respuesta correcta es la D. Ya. La 9. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa un movimiento rectilíneo uniforme? 2 y 3. 2 y 3, correcto. 2 y 3. Pero ¿por qué era uno no? Porque dice que es un movimiento uniforme. Si es uniforme, la velocidad no tiene que cambiar. Y en el 1 cambia la velocidad, disminuye. Ya. ¿Ya? Dice, ¿cuál es el valor de la rapidez media de un cuerpo en movimiento? ¿Cuándo el valor de la rapidez media de un cuerpo en movimiento coincide con el valor de su rapidez instantánea?
La E. Correcto, muy bien, es la letra E. ¿Cierto? Cuando es rectilíneo y uniforme. La 11. Un cuerpo de 20. Jarita, una Sí, pregunta. sí, ¿Puedes volver a esta pregunta anterior, por favor? Que tengo una duda. ahí. ¿Qué, qué significa la rapidez instantánea cuando te preguntan como en qué momento, qué rapidez lleva en qué momento? En un instante determinado, sí. ¿No? Ah, y La- como la rapidez al final es constante, siempre va a ser la misma, por Siempre eso. va a ser la misma. Ah, ¿Ya? ya. Es decir, en cualquier instante va a tener el mismo valor. En el auto, cuando tú miras el marcador del auto, estás mirando la rapidez instantánea, porque te dice cuál es la rapidez en ese instante. ¿Ya? Y si tú viajaras sin que eso cambie, sería una rapidez constante. Bien, el 11. Un cuerpo de 20 kilogramos lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad de 30 metros por segundo. ¿Cuánto tiempo tardará el cuerpo en alcanzar la altura máxima? 3 segundos. Sí, 30, sí. 3 segundos, correcto. Porque Ahí. ya habíamos visto que disminuye 10 metros por segundo por cada segundo. Entonces son 30 en total. ¿Y Ya no, son 3 no segundos. la masa? No, la masa un volador nomás es, ya, para que se cabeceen e inventen una fórmula Ah, ya. para hacer el cálculo. Es un distractor. Ya. El 12 dice, Es la C o no. a ver, ¿qué hice la C? Es que según en los planos inclinados, la aceleración va a ser, o sea, si no hay roce, va a ser G por el seno del ángulo. Y eso no va a cambiar nunca. Y a la primera le falta la raíz cuadrada. ¿No sería la E? No es que aquí está metida la energía potente. No, y según yo la E No, no es porque eso es arbitrario. Depende del... depende de dónde considere la referencia. La aceleración del cuerpo es proporcional a G. Según yo sé, porque la división entre la aceleración y G siempre va a dar el seno del ángulo. Eso nunca va a cambiar. F por D, ¿cierto? La fuerza y por el desplazamiento. Y la fuerza por el desplazamiento es el mismo. Pero que en ningún momento dicen que no hay roce. Dice que es Pero la proporcional alternativa te la aclara. al no existir roce. Ah, claramente. No existe roce. ¿No? Entonces, es lo mismo que si no existe roce, ¿ya? Es que la única fuerza que según yo, la que tira Eh, para abajo es la componente en el eje X del peso. Porque no hay correcto, roce, el ¿no? peso es mg seno Del del ángulo. ángulo, po. Ese Y eso va a sería. ser AMA. Se cancela ¿Mm? la M. Queda que la A y G es seno del ángulo. Sí, y eso es m por a, entonces queda que g es la aceleración es proporcional a G. Sí, es la letra C, ¿ya? Jarita, Es la letra C, ¿podría explicar por qué las otras no son? ya. Pero a ver, espérate. Aquí. Tenemos, vamos a borrar estas cuestiones. Entonces, tenemos aquí, aquí está insertar. ¿Dónde está la cuestión? Acá está la forma. Ya, esto. Se mueve así, ¿cierto? Entonces, tendría que, la fuerza que produce el movimiento es
la componente, a ver, esto que está hacia abajo, y hay otra componente hacia acá. Entonces, no, esta cuestión no. Esta. Esta cosa por acá, ya. Entonces tendríamos que el trabajo, ¿cierto? El trabajo es fuerza por desplazamiento, pero la fuerza que produce el desplazamiento sería este. Y ese sería mg, ¿m? Eso sería insertar texto. ¿A dónde dice insertar texto por ahí? Agregar texto acá arriba. Ya. Entonces ahí sería mg seno de un ángulo, seno de A. Puta la cuestión. Parece que está guateando mi computador. mg seno del ángulo, ¿cierto? Seno del ángulo. Esa sería la fuerza. Y el desplazamiento sería h, ¿cierto? Pero esta fuerza, mg seno A es igual a Jarito, una pregunta. sí, ¿Cómo el desplazamiento va a ser h si h es la altura, no lo que mide el plano inclinado? sí, pero es que en el trabajo la fuerza y el desplazamiento tienen que tener en la distancia que recorre el plano, pero el desplazamiento es de ese punto a ese punto, porque llega de aquí a acá. Entonces el desplazamiento no es la longitud esa, sino que el desplazamiento es este, la altura, porque ahí actúa la fuerza. ¿Ya? Eso es lo que acontece. A ver, la velocidad final, 2GH, no es. ¿Por qué no es? Porque la velocidad final, ¿cierto? Es Le la falta la raíz. sí, falta la raíz, ¿cierto? Falta la raíz, ¿ya? Porque es v cuadrado igual a 2GH, ¿ya? Entonces hay que extraer raíz para sacar la velocidad final. El trabajo realizado por la fuerza de gravedad es nulo. Es que parte de la fuerza de gravedad no es nulo, porque la fuerza de gravedad está actuando sobre el cuerpo y lo tira hacia abajo. Bueno, parte de ella lo tira hacia abajo, ¿ya? Y experimenta un desplazamiento, por lo tanto no es nulo. Profe, en el fondo el trabajo de la fuerza de gravedad sería la variación de energía potencial, ¿o no? Sí, es la variación de energía potencial. Entonces, el trabajo es la variación de la energía potencial, aunque no hemos visto todavía recordado energía, pero sí, efectivamente, el trabajo corresponde a la variación de la energía potencial. Y en este caso, el trabajo realizado por la fuerza de gravedad ya es negativo porque es un trabajo recuperado, que se recupera, se recupera el trabajo que se hizo al levantarlo. ¿Ya? Y la aceleración del cuerpo es proporcional al G, al no existir roce. ¿Ya? Y efectivamente, aquí la aceleración que adquiere aquí es proporcional, directamente proporcional a la aceleración de la gravedad. Porque, ¿cierto? Aquí la aceleración aquí se mueve tanto verticalmente como horizontalmente. Jarita, ¿y la E por qué no? Porque depende de dónde coloque yo el nivel de referencia. Si el nivel de referencia lo coloco justo, ¿ya? Lo coloco justo en esta parte, sería 0. Pero si el nivel de referencia lo tomo aquí arriba, no sería 0. O podría seguir en altura, ¿Sí? en el punto más abajo.
O si coloco, por eso que no es 0 ese. ¿Ya? Bueno, y esta en Jarita, una... ahí tengo una duda sobre la Sí, A. ¿De qué fórmula se deduce que velocidad al cuadrado es 2GH? eh, La cuestión de Torricelli. ya. BF cuadrado, la velocidad final al cuadrado es igual, o si no, menos la velocidad inicial al cuadrado, ¿ya? Es igual a 2GH. Entonces, en este caso, la velocidad inicial es 0. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si eso es 0, desaparece ese término y me va a quedar eso. Pero si yo quiero conocer B, tengo que sacar la raíz cuadrada. Y ahí me va a quedar que B es igual a la raíz cuadrada de 2GH. De ahí sale eso. Y ahí aparece 2GH nomás, no la Perfecto, raíz cuadrada. perfecto. ¿Ya? Gracias. Oiga, Jarita, ¿Ah? que no entendí por qué era la C. No entiendo por qué es proporcional la Porque la aceleración con la... aceleración que adquiere aquí hacia abajo, ¿ya? La aceleración que adquiere aquí hacia abajo, tengo que ¿ya? Entonces, F, la fuerza que produce el movimiento es, ¿no es cierto? mg seno del ángulo. Seno del ángulo. Esa es la fuerza que produce el movimiento hacia abajo aquí. ¿Ya? Porque la componente del peso que va a estar actuando hacia abajo, ¿ya? Que va a producir la aceleración, ¿ya? Porque esto está actuando, moviéndose hacia acá. Entonces lo que mueve hacia abajo es eso. Y eso es igual a m por a. Es igual a m por a. Entonces, si simplifico las masas, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que G seno de A, ¿ya? Que G seno de A va a ser igual a po. Va a ser igual a la aceleración. Va a ser igual a la aceleración. Entonces, G, porque esto es constante, el seno de un ángulo es constante, entonces me va a quedar que G es directamente proporcional a la A. ¿Es ahí por qué? Bien. El 13. Dice, desde el momento que se aplican los frenos de un automóvil se necesitan 50 metros para detenerse. Cuando su desaceleración es 4 metros segundo cuadrado, ¿cuál será la velocidad del móvil en los momentos previos a la aplicación de los frenos? Es decir, lo que me están pidiendo aquí es la velocidad inicial. Porque la velocidad final va a ser 0. Entonces, 20 metros. Con la ecuación de Torricelli lo hice yo. No sé si estará correcto. ¿la ecuación de qué? Perdón, no sé si esa. La velocidad final cuadrado es igual a velocidad inicial al Sí. cuadrado más 2AD. No, sí, Más, esa es la ecuación, sí, esa es la que hay que utilizar, pues efectivamente da 20, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, porque la raíz cuadrada de 2a serían 2 por 50, son 100, 100 por 4. por 4, serían 400 y la raíz cuadrada de 400 son 20. Sí, está bien. El nombre que dijiste me llamó la atención y no lo he escuchado.
Profe, ¿Ya? es que creo que el de Torricelli es el de los fluidos. Ese que si Sí, se le sí, hace no, un si hoyo, tengo la Torricelli en los fluidos o sea, al y principio el mismo, solo que- el principio es el mismo, si un cuerpo cuando uno le abre un agujero a un portillo, a un estanque, la velocidad con que sale es como si cayera hubiese caído libre. Sí, sí, es la misma, sí sé que, pero es que primera vez que escucho que en cinemática le llama así. Ya, 14. Si se considera el círculo reflectante que está ubicado en los rayos de la rueda, ¿qué se puede afirmar? El desplazamiento del círculo es 2πr, No, porque el desplazamiento es 0. el desplazamiento 0 porque llega al mismo lugar. La distancia lineal recorrida por el círculo 0, No. no, Tampoco. no, ¿no es cierto? La distancia lineal recorrida sería 2πr. La rueda al dar una vuelta completa realiza una rapidez 2πr partido por t. ¿Es así? Sí. Eso sí, correcto. Porque es el Ahorita tiene que ser perímetro rapidez porque si fuera velocidad afecta aquí el tema de que es circular. sí, tiene que ser rapidez. 2πr que es el perímetro partido por el tiempo, ya. La 15. Dice, en cuál o cuáles de los tramos que se muestran en el gráfico la partícula mantiene la velocidad constante. La D, Correcto. Porque aquí en 1, en 3 y en 5 no tiene rapidez porque no cambia de posición. ¿Dónde va a cambiar de posición? En el 2 y en el 4. Y es una recta, por lo tanto es rapidez constante. En la D, la 2 y la 4. ¿Qué se puede afirmar a partir de la ecuación itinerario 4t cuadrado menos 3t igual 0? la A, ¿Por qué? porque, o sea, en el modelo original es un medio de A. O sea, un medio de A, o sea, por el tiempo al cuadrado, pero el un medio de A sería igual a 4. Entonces la aceleración es 8. Correcto. Un medio de A, porque la forma, ¿no es cierto?, de la ecuación, un medio a t cuadrado. Es decir, el término que acompaña al t cuadrado corresponde a un medio de A. Entonces, la aceleración tiene que ser 8. Bueno, hay un concepto matemático, yo no sé si lo vieron en matemática electiva, que es la derivada. ¿Vieron derivada en matemática o No, no? todavía no. No han visto. Bueno, la primera derivada corresponde a la aceleración y la segunda derivada la primera derivada corresponde a la velocidad y la segunda derivada a la aceleración. Entonces, esto es solo información adicional, no entra, pero vamos a hacer un pequeño avance para que después les digan, oh, que sabe harto el cabro. Ya. Fíjense que una ecuación es de la forma a x, ¿ya?, elevado a n, ¿ya?, ¿ya?, más b x elevado a n menos 1, más c x elevado a n menos 2. ¿Ya? Y eso igual 0. Entonces, la derivada corresponde al producto del coeficiente numérico por el exponente, por
la variable con el exponente reducido en 1. Es decir, eso se anota y prima. Bueno, esto digamos que es una función y le llamamos i. Entonces, i prima sería igual a por n. Pero esta sería mayúscula porque ahí aparece como, o la colocamos minúscula arriba mejor. A. Por x, por a n por x y x elevado a n menos 1 más b por n menos 1. ¿Ya? Por el exponente que tiene, que es n menos 1 por x elevado a n menos 2, ¿ya? Bueno, y así sucesivamente. ¿Ya? Más. Entonces, fíjense aquí que tenemos la ecuación que es, ¿a dónde está la cuestión? 4t cuadrado menos 3t. Entonces, 4t cuadrado menos t era, o 3t. 3t. Igual 0. Igual a un i, entonces. Entonces, la derivada que corresponde a la velocidad es igual a la i prima, sería igual, veamos, esto sería 4 por 2 por t, porque me quedaría t me quedaría 2 menos 1, ¿ya? Más la siguiente, que es 3t, es decir, 3 por 1 por t elevado a, ¿qué exponente tenía? 1 menos 1. ¿Ya? Entonces, allí nos va a quedar ¿qué cosa? Que b, la ecuación sería igual a 8t más 3. Entonces, esa es la ecuación, ¿cierto? ¿Ya? La ecuación de la velocidad. ¿Ya? Y ahora derivamos nuevamente esto, ¿ya? Y eso corresponde a la aceleración, sería igual a i segunda. Y derivamos la otra, que sería igual a 8 por 1 por t, que sería el exponente de ser a 1 menos 1. Es decir, esto sería que la aceleración sería igual a 8, porque t elevado a 1 menos 1 es 0, t elevado a 0 es 1. Entonces la aceleración es 8. Y el valor de la velocidad, bueno, ese va a ir cambiando de acuerdo al tiempo. Cuando transcurrió 1 segundo, su velocidad va a ser 11. A los 2 segundos va a ser 19, etcétera, etcétera. Pero su velocidad inicial es 3, ¿cierto? No, esa es la... O sea, que yo lo digo por la ecuación en general, ya que... sí, pues. Sí, eso es... Ay, espérense porque hace rato que estoy aguantando, pues ya no me la aguanto más. Ya, ahí me hacen las preguntas.
Ya, ahora sí. Ahora que livianito. Ya. A ver, en esa ecuación, efectivamente, el 3 es la velocidad inicial. ¿Mm? Bien. Entonces, cuando tengan una ecuación, pueden sacar al tiro cuál va a ser la aceleración y cuál va a ser la velocidad, si tienen la ecuación itinerario. Profe, o sea, en esa ecuación, ya que el T es la velocidad inicial, pero está restando, o sea, ¿por qué está restando? ¿Será, Iván, o sea, sentido de... Era menos ya, era menos, es que yo la coloqué, porque significa que velocidad, porque la velocidad puede ser negativa, puede haber estado moviéndose en otro sentido y después cambió nomás. ¿Mm? Es decir, puede ir ido a la derecha y después haber ido hacia la izquierda. Pues llega un momento en que cambia de sentido. Y esa es la gracia que uno puede trabajarlo matemáticamente y determinar justo ese instante en que cambia de sentido. ¿Ya? Y eso correspondería a el tiempo en que es raíz cuadrada de 3 medios. En ese tiempo va a cambiar de sentido la velocidad. ¿Ya? Bien, el 17. Dice, si sobre un cuerpo se aplica una fuerza de 20 newton y este aumenta su velocidad a razón de 2 metros por segundo por cada segundo que transcurre, ¿cuál será el peso? La E, No sé. A ver, ¿qué es lo que nos dan aquí? La fuerza. Y tenemos la aceleración. Entonces podemos determinar la masa. ¿Cierto? La masa sería 20 newton dividido por 2 metros por segundo cuadrado. Esos son 10, 10 kilogramos. Por el tanto, el peso sería 10 por 10, 100. Correcto. Entonces, el peso sería 100 newton. ¿Cómo hizo eso? De nuevo, porfa. A ver, 100. A ver, El ejercicio general. 100 o 10. ¿Cuánto da? A ver, dije. La fuerza, entonces, dice, se aplica una fuerza de 10 newton y aumenta la velocidad a razón de 2 metros segundo por cada segundo. Es decir, la aceleración es 10. Entonces, la masa, ¿cierto? La masa, ¿a qué va a ser igual? A fuerza partido por aceleración. 20 dividido por 2. Eso es 10. La masa serían 10 kilogramos entonces. ¿Ya? Y 10 kilogramos. Y el peso es mg, los 10 kilogramos por la aceleración de gravedad que es 10, lo aproximamos a 10, daría 100. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Listo. Después dice la 18. ¿Cuál debe ser el coeficiente de roce estático para que un cuerpo de 200 kilogramos comience a moverse al aplicarle una fuerza igual o superior a 400 newton? A ver. Entonces, la fuerza de roce tiene que ser igual a m por a. Entonces, ¿qué tenemos? Pero no sería mejor sacar ¿cómo se llama esto? Fuerza de roce es igual a coeficiente de roce por la normal, creo que Sí, es la fórmula. sí. Y la normal sería 400. Digo, perdón, 2000. 2000. sería UMG igual a MA, ¿o no? Ahí se Sí, despeja. sí. Ya. Pero si tú tienes ahí que la normal, ¿cierto? Jarita, ¿no sería, es 0.2 la respuesta o cuál es la Sí, es respuesta? 0.2, sí. Yo lo saqué con fuerza de roce igual a normal por coeficiente.
de roce. Sí, pues si eso es la normal, pues la normal en este caso serían 2000, ¿cierto? 2000 newton. ¿Ya? Pero el que no conoce, no. El coeficiente, ¿cierto? Sería la fuerza de roce partido por la normal. Jarita, yo lo que hice fue que a la fuerza le puse como 400 y eso lo dividí por 2000, pues ya que... Sí, sí, eso es, pues. Porque, a ver, aquí está. Borremos esa cosa. Tenemos que la fuerza de roce, el coeficiente por la normal que es mg, ¿ya? Y eso es igual a la fuerza. La fuerza de roce tiene que ser igual a la fuerza que es aplicada. Entonces, el coeficiente de roce, el mu, debe ser igual a la fuerza, partido por mg. Y allí nos tenemos que el coeficiente de roce sería, la fuerza serían 400 newton dividido por el mg, y el mg es el peso que corresponde a la normal, que serían 2000, ¿ya? 2000 newton, es decir, 4 partido por 20, eso es un quinto, y eso es 0,2. Eso es lo que ocurre. ¿Ya? La letra B. Dice, ¿cuál es la unidad de medida del peso de un cuerpo según el sistema internacional? Newton. Newton. Pero nos falta el que le coloque kilogramos. Y me los he encontrado en el liceo colocándole kilogramos al peso. Ya. Después, si un objeto en nuestro planeta tiene un peso de 200 newton y en el planeta X de 600 newton, ¿cuál será su masa en el planeta X? 20 kilos. 20, ¿cierto? En el planeta X va a ser 20 también, porque el peso, del peso podemos sacar la masa. 200 dividido por 10 sería 20. 20 kilogramos en la Tierra, pero en el planeta X, en el planeta Z, la masa va a seguir siendo 20 kilogramos. La masa en todos lados va a ser lo mismo. ¿Cuál de las siguientes magnitudes no es vectorial? Potencia. Correcto, la potencia mecánica. La fuerza, la velocidad, aceleración y momento lineal son... ¿Qué Profe, sí, ¿trabajo es escalar o vectorial? escalar, porque la potencia se define en base al trabajo. Sí, La trabajo por potencia es tiempo. escalar y el trabajo también es escalar. Ah, ya. La energía también es escalar. ¿Qué magnitud debe tener una cuarta fuerza en el sistema de la figura para que la fuerza neta sea 0? Tenemos 3 fuerzas aquí, A, B y C. Entonces, fíjense, hacia arriba tenemos A, que mide ¿cuántas unidades? 1, 2, 3, 4. Y hacia abajo una de 1. Es decir, en el fondo la resultante entre A y C va a ser 3. 3. Y la B, 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? Es decir, vamos a tener una vertical que vale 3 y una horizontal que vale 4. La resultante entre esas dos vale 5. 5. ¿Ya? Por Pitágoras. Por Pitágoras, ¿cierto? Porque son números pitagóricos, 3, 4, 5. En consecuencia, para que sea 0 hay que aplicar una fuerza neta de 5. Ya. La 23. Para mantener un cuerpo con velocidad constante sobre una superficie sin roce, siempre se debe
Solo uno dos. no. Uno no. Perdón. Solo 2. Solo 2. No Solo puede haber dos, fuerza sí. constante. Sí, Aplicada. mantener una fuerza constante sobre el cuerpo, no, porque si no aceleraría, ¿cierto? Mantener una fuerza neta cero, correcto. ¿Mm? Porque para que se mueva con velocidad constante, no tienen que actuar fuerza. Realizar trabajo sobre el cuerpo a través de una fuerza externa, no, porque si no, aceleraría. Ya, 24. 24 dice, si sobre un cuerpo de masa... Jarita, Ajá. me queda una duda. Cuando uno habla de trabajo, ¿implica haber aplicado una fuerza anteriormente? Sí, sí, por supuesto. Ya. Es que si no hay fuerza, no, No hay desplazamiento. no hay trabajo, po. O si no hay desplazamiento, tampoco hay trabajo. Porque el trabajo se define en base a estas dos magnitudes, fuerza y desplazamiento. Y tienen que cumplir la condición que la fuerza y el desplazamiento tienen la misma línea de acción, es decir, deben tener la misma dirección. ¿Pueden tener sentido contrario? Sí. Aquí lo básico es que tengan la misma dirección. ¿Ya? Horizontal, los dos vertical, etc. Ya, la 24. Si sobre un cuerpo de masa m se aplica una fuerza F logrando una aceleración A, ¿qué sucede con la aceleración del cuerpo? Si se pierde un cuarto de masa y la fuerza se duplica. Ninguna, según yo. Porque queda con 3/4 de masa y ese 3 no se... No sé si se entiende, pero como que no se puede cancelar con nada. Correcto. ¿No es cierto? Si tenemos que m por a es igual a f. Entonces, la aceleración, ¿cierto? La aceleración es igual a f partido por la masa. Partido por la masa. Esa aceleración. Ahora, esa aceleración, ¿qué va a pasar con ella? Bueno, no es la misma aceleración, es una aceleración prima. ¿Ya? La fuerza dice que la fuerza se duplica. Entonces sería 2F. ¿Ya? Dividido con la masa. ¿Qué pasa con la masa? Si este pierde un cuarto de su masa, entonces van a quedar, ¿cuánto? 3/4. Va a quedar 3/4. 3m partido por 4. Entonces, eso serían 8 tercios la aceleración anterior, ¿cierto? Serían 4 pasa para arriba, me queda 4 por 2, 8, me quedarían 8 tercios F partido por M, pero F partido por M La aceleración. ¿ya? Es la aceleración anterior. Entonces me quedarían 8 tercios. ¿Ya? Y dentro de la alternativa acá no aparece ninguna de esas opciones. Entonces, ninguna de las anteriores, efectivamente. La 25 dice, ¿cuál de las siguientes aseveraciones son incorrectas? El peso es una fuerza de interacción. ¿Qué refiere eso, Jarita? Una fuerza de interacción. De interacción que se genera con otro cuerpo. ¿Ya? Hay una acción a distancia entre ellas. Profe, ¿cuál ¿Sí? podría ser una fuerza que no Sería sea de interacción? Una fuerza que no sea de interacción. No es que todas las fuerzas son de interacción. el peso Pero es sería de 2 y gravedad, 3. entonces sí. ¿Mm? Sería O 2 y sea, 3, ¿o no? Las 2 y 3 sí.
las 2 y 3, sí, porque la normal siempre es igual al peso del cuerpo y no siempre. Pues. Si está en un cuerpo inclinado, la normal no sería igual al peso. El coeficiente de Rossi dinámico es mayor que el estático, es al contrario, el estático es mayor que el dinámico, entonces son incorrectas la 2 y la 3. Profe, ¿el peso y la normal van a ser iguales solo en superficies horizontales? Superficie horizontal y si no hay otra fuerza actuando. Ya, perfecto. Ya. Oye, ¿y qué pasará con la otra gente? Man? ¿Lo escucho ustedes nomás? No hacen ninguna pregunta. Ya. Veamos. El 26. Si la masa M1 es 2 kilogramos y la masa M2 es 4 kilogramos, ¿cuál será la aceleración en cada caja si la fuerza aplicada es de 120 newton? ¿Sí? 20. A ver, veamos. Entonces, esa fuerza de 120 newton va a mover a la caja 1 y a la caja 2. Es decir, la aceleración sería los 120 newton dividido por la masa que tiene que mover, que serían 6. Y 120 dividido por 6 son 20. ¿Sí? 20 metros segundo cuadrado. Y la 27 dice, según el problema anterior, ¿cuál será la tensión sobre la cadena? ¿Cómo se calcula la tensión, Jarita? Sería la fuerza para que la caja La de tensión, 2 kilogramos acelera 20, ¿no? La masa 1, la de 2 kilogramos acelera 20, sí. La tensión se va a generar cuando haya una tracción. El cuerpo, la cadena en este caso, se somete a tracción. ¿Y cuándo se va a someter a la tracción? Cuando tire de la masa 1 en este caso. Entonces, la tensión va a corresponder, ¿cierto?, a la fuerza con que esta cadena va a imprimirle la aceleración a esta masa. Entonces, la masa son 2 kilogramos y la aceleración era 20. 20 por 2 son 40, entonces, 40 newton en la tensión. Profe, Jarita, ¿podría dibujar el sistema? Sí, Por favor. sí, por supuesto. Entonces, insertar, vamos a insertar forma. Esta cosa aquí, ya, no, pues más chiquitita ahora. Esa, después vamos a colocarle aquí el piso donde se mueve esta cuestión, ya. Otra, no, pues me estoy borreando ahí, ¿cierto? Pero eso. ¿Ya? Y aquí esta fuerza son los 120, ¿cierto? Ahí está la fuerza. Y aquí, ¿cierto? Esta fuerza va a arrastrar a este, pero a su vez esta caja va a arrastrar a esta otra, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esta fuerza de 120 arrastró a esta y a esta. Y en ese caso, la aceleración, ¿cierto?, la aceleración sería igual a la fuerza, que son los 120 newton, dividido por la masa. Pero la masa de esta más esta eran 6. Lo que nos da entonces de que la aceleración son 20 metros partido por segundo cuadrado. Ya. Pero ahora, ¿qué es lo que ocurre? Aquí hay una cuerda. Aquí se genera entonces una... Aquí se genera una... ¿Dónde queda ahí? Ya. Se genera una tensión en esta cuerda aquí. Una tensión. ¿Por qué? Porque aquí se está aplicando una fuerza a través de esa cadena y esa fuerza, ¿qué es lo que va a hacer? Va a arrastrar a este cuerpo. Entonces la tensión, esa tensión
va a ser igual a m por a, es decir, la masa de 2 kilogramos por la aceleración que es 20. Y eso nos va a dar los 40 newton. ¿Sí? Ahí andamos, dijo. Sí, No, está ya. bien. Bien. Es que nunca había escuchado lo que dijo Borja, pero es verdad que yo hacía el sistema entero, pero en realidad uno puede tomar solo el de la caja de la izquierda, que solo tiene una fuerza, que es la de la Sí, tensión de la sí. cuerda al final. Ya. Es como más útil. Veamos la 28. Dice, ¿qué concepto está errado acerca del peso de un cuerpo? El peso de un cuerpo se mide en newton. Es verdadero. Es la fuerza con que el cuerpo es atraído por la Tierra. Verdadero. El peso en cualquier parte del planeta no es el mismo. Es el verdadero, ¿cierto? Sí. Porque el peso depende de la distancia al centro de la Tierra. Entre más lejos del centro de la Tierra estemos, va a tener un menor valor. ¿Ya? Es la fuerza con que el cuerpo atrae a la Tierra hacia él. No, no, Sí, pero porque eso no sería la fuerza es gravitacional. una interacción. El peso es una interacción entre quién? Entre el cuerpo y la Tierra. Entonces, la fuerza que ejerce la Tierra sobre el cuerpo es la misma fuerza que el cuerpo ejerce sobre la Tierra. Ahora, ¿por qué va a acelerar, ¿cierto? El cuerpo se va a acercar a la Tierra? Porque esa fuerza permite, de acuerdo a la masa, ¿cierto?, acelerar el cuerpo, la masa del cuerpo, pero no, esa fuerza no permite que la Tierra, que tiene una tremenda masa, sea acelerado. Se requiere una fuerza mayor. Pero es recíproca, es la fuerza con que el cuerpo atrae la Tierra hacia él, es la misma fuerza con que la Tierra atrae al cuerpo. Bien, el peso del cuerpo en la Tierra y en la Luna es el mismo. Eso sí que es errado. Bueno, esa era más obvia que la anterior. Sí. ¿Ya? Es decir, si un cuerpo pesa 100 newton, significa que la Tierra lo atrae con una fuerza de 100 newton, pero el cuerpo también atrae a la Tierra con 100 newton. La diferencia está en la masa nomás. Por eso es. Ya. El 29. Dice, se aplica una fuerza F sobre M1, que es el doble de M2, como se muestra en la figura. ¿Qué se puede afirmar? La aceleración, sí, perdón, Ese es falso, ¿no? la aceleración de M1 es la mitad de M2. Es Sí, la es misma. falsa porque están juntas, ¿no es cierto? Si se mueven juntas, la aceleración que tienen debe ser la misma. Profe, pero tanto a M1 como a M2 le llega la misma fuerza. Es que esto actúa como si son sólidos, actúan como un solo cuerpo al estar juntos. Es Pero como según yo, No, pero Jarita, si hace el sistema de fuerza, no le va a dar la misma fuerza que recibe sí, MO y creo que M1. la que recibe MO es un tercio. Sí, Un tercio claro, de va F. a ser proporcional a su Ah, peso. O sea, por, perdón, a su por masa. la fuerza que sí, aquí es que en este caso estaba pensando en eso. Sí, efectivamente, esta aplica una fuerza sobre M2 y M2 sobre M1. La aceleración es la misma. Si fuese la misma fuerza entre esta con. Si fuese la misma, como este tiene masa diferente, entonces las aceleraciones serían diferentes. Y ahí no, y eso no puede ser. La 3 está bien. 2, Está bien. M2 sobre M1 es menor que, a ver, es menor que AF. Sí, es Sí, correcto. sí, es correcto. Entonces, la 2 y la 3. Profe, no entendí por qué tiene la misma aceleración. Prefiero entender por qué es menor la fuerza. Jarita, es mejor que haga el sistema. Perdona, es que estaba pensando en otra cosa. Ahora ya, ahora díganme. Ya.
alguien que me diga lo que me estaba preguntando, me repita, por favor. Que no entendí por qué la fuerza sobre M2 es menor sobre M1. A No ver, entendí por qué la duda es verdad. Y yo no entendí ¿qué por qué. fuerza? Fíjate, ¿qué fuerza aquí? Esta fuerza F va a tener que mover M1 y M2. Entonces, para M2, la fuerza que necesito para mover M2 sería masa por aceleración. La aceleración es la misma. Y eso, Jarito, ¿por qué es la Y la misma? fuerza es directamente proporcional, entonces, directamente proporcional a la masa. Entonces, voy a tener una fuerza F1, ¿ya? Voy a tener una fuerza, para mover M2 necesito una fuerza F, pero para mover M2 voy a necesitar una fuerza al doble, ¿sí? ¿De acuerdo o no? Jarito, ¿por qué la aceleración es la misma? ¿Por qué la aceleración es la misma? Porque si uno tuviese, a ver, si M2 se moviera más rápido que M1, entonces se separaría, se alejaría M2 de él. Si M1 tiene mayor aceleración que este, lo va a arrastrar, lo va a pasar por encima. Es lo mismo que un camión con carro. ¿Ya? ¿Qué pasa en un camión con carro? Si el carro tiene mayor aceleración que el camión, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a montar encima, va a pasar por encima. Y ese es el problema, ¿cierto? Cuando los carros no tienen, los carros de arrastre no tienen freno. Entonces tú frenáis el que hace la tracción solamente y el otro sigue empujando. ¿Ya? Ese es el gran inconveniente. Como se mueven juntos, entonces tienen que tener la misma aceleración. ¿Ya? Y si te fijas, la fuerza necesaria basado en que tienen la misma aceleración, ¿ya? La fuerza para mover este M2, ¿cierto? F sería igual a M por A. Pero en el otro caso, F', para mover el cuerpo 2, con F' igual, ¿qué tengo? La masa es el doble, va a ser 2M por A. Y si yo sumo la fuerza para mover el primero y para mover el segundo, ¿cuánto sería? La fuerza total sería F total, sería igual a F más F'. F'. Sería entonces igual a 3 M por A. Y eso es igual a ¿cuánto? A 120 newton. Entonces, ¿qué nos queda aquí? Que el M por A debe ser igual a 40. Entonces, para mover esta necesito una fuerza de 40 newton y para mover este necesito una fuerza de... No decía fuerza ¿Entiendes? en general, pero Ah, bueno, pero no decía, pero coloqué un valor sí, se entendió el punto. para que se fijaran. Que efectivamente, como dijo Borja, creo que es un tercio de esta necesita un tercio de la fuerza total. ¿Ya? Y efectivamente, 40 es un tercio de 120. ¿Ya? Pero Entonces, la aceleración
no es es la misma. Entonces esa está mal. La fuerza aplicada sobre M2, de M2 sobre M1, Pero Jarita, la fuerza que aplica M2 sobre M1 no es como contraria, ya que está como reteniendo. sí, es que M1 va a empujar a M2 y M2 va a ejercer fuerza sobre M1 por la acción y reacción. Pues. ¿Ya? Y efectivamente, la fuerza que ejerce M1, M2 sobre M1 es menor que F, que esta fuerza. Y efectivamente sí es menor. Pues. Entonces la 2 y la 3 son correctas. Jarita es menor porque su masa es menor. ¿Sí? Porque esta fuerza F, imagínate, mueve a 3, pero esta a 3M y a esta va a mover a 2M nomás. Ya. Ya. Después, la 30. Jarita, estamos en la hora. Oye, es que yo me entusiasmo aquí, pues. Parece que hasta nos pasamos. Ya, la 30 quedamos entonces. Desarrollen ustedes y cualquier duda me preguntan después. ¿Ah? Les subo la respuesta después. Ya. Chao, Jarita. Jarita, revisa Listo. su correo. Chao, ¿Ah? Jarita. Revisa Bueno, su correo. Chao, Jarita. Chao, Jarita. pues, Chao, Ya, nos vemos. Jarita. Que Bien. estén bien.